lo vi más como pues hacer algo propio, ¿no? Como sí, como generar yo una empresa propia, un espacio de trabajo para mí, generar empleos, todo eso, ¿no? Todavía no lo veía así, fue hasta ya mucho después que empecé a ver, bueno, claro que se puede, ¿no? O sea, si haces las cosas de cierta manera se puede balancear y cada vez fui incorporando más de estas actividades hacia, pues cuidando hacia más mi persona, más que solo el negocio, ¿no? Ya más bien quería como soluciones, porque me sentía como que no estaba generando los resultados que yo quería, ni en el negocio, ni en mi vida personal. Resultados que yo quería, ni en el negocio, ni en mi vida personal. Entonces, por hacerles el destino, por una amiga, me platicó de este método de aplicación mental. Después decidí, cuando estaba en aplicación mental, decidí volver a terapia, pero esta vez ya fue una terapia distinta que es humanista gestal. Y me ha gustado porque funciona muy de la mano como con aplicación mental, ¿no? También ve como que todo es un proceso, que también tenemos ciertos patrones y cómo corregirlos, de hacernos responsables de, pues, de nuestras acciones y sus cosas. Entonces también va mucho más enfocada al resultado. Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. Bienvenido. Hola. Para el episodio de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es balance de vida y emprendimiento. Y para esto tengo una invitada muy especial que les voy a presentar. Su nombre es Mónica Udirac. Ella estudió ingeniería industrial y tiene un MBA. Trabajó durante 6 años en la industria financiera, tanto en banco como en financieras pequeñas, y estuvo en varias áreas, algunas de ellas procesos, proyectos, banca electrónica y desarrollo de nuevos productos. Pero siempre tuvo mucho interés en los temas de belleza, por lo que estuvo tomando algunos cursos y diplomados en imagen personal, maquillaje profesional, cosmética facial. Y fue así como en el 2012 decidió emprender y empezar un proyecto de imagen personal que posterior se convirtió o se fue transformando en un spa y finalmente desde hace 6 años en una academia de belleza. Así que sin más, los dejo con Moni. Bienvenida a Emocionando Podcast. Hola Ale, muchas gracias por invitarme. No, ¿de qué? Gracias por aceptarnos la invitación. Oye, y pues justo como empezábamos esta conversación, siempre me ha llamado mucho la atención es cómo has podido balancear tu vida con todo este tema o todo lo que implica el generar un emprendimiento y pues finalmente tener el éxito que tienes el día de hoy. Entonces, lo que quisiera que nos pudieras contar es si nos puedes dar como una breve reseña de cómo ha sido tu vida como emprendedor. Sí, bueno, pues creo que siempre ha habido como este estigma en los empresarios que dice que tienes que trabajar muchísimo, ¿no? Y que tienes que trabajar las 12, 14, 16 horas al día como para lograrlo, ¿no? Y bueno, en mi caso creo que ha sido diferente. Creo que el éxito que creo que tengo ahora se debe a hacer justamente lo contrario, ¿no? A que hago un balance con mi vida personal y, o sea, no vivo 16 horas trabajando, ¿no? Aprendí como a delegar las cosas que se tienen que delegar, que también es una parte que a veces los empresarios quieren hacer todo, ¿no? Entonces aprendí a delegar y aprendí a tener a la gente correcta en el lugar correcto y eso me ha dado tiempo para yo poder balancearlo y cuidar justamente todos los aspectos de mi salud mental, ¿no? Sí, oye, y me voy a regresar un poquito porque me hiciste recordar algo que me comentaban el otro día. Habían escuchado a un empresario mencionar que justo recomendaba a los emprendedores pues que para qué emprendían, si al final pues su vida se iba a dedicar a trabajar 24/7 y demás, ¿no? Y estábamos muertos de la risa porque pues al final él justo me decía, pues es mi vida de hoy como trabajando en una organización, ¿no? Estábamos muertos de la risa porque pues al final él justo me decía, pues es mi vida de hoy como trabajando en una organización, ¿no? ¿Cómo puedes ver tú qué tan distinta se hizo tu vida de cuando estabas trabajando en una organización a como la has diseñado hoy en día?
Bueno, para empezar, establecidas, ¿no? Y ciertos, pues, digamos, reglas, usos, costumbres de la misma organización con la que a lo mejor no te sientes completamente de acuerdo, ¿no? Y en el momento en el que empecé yo a emprender y a hacer las cosas como yo quería y además hacer algo que me gustaba, ¿no? Porque eso hizo toda la diferencia, ¿no? O sea, empezarme a dedicar a una industria que me gustaba, pues todo deja de ser como una carga y se convierte pues hasta cierto punto en una pasión, ¿no? Entonces la diferencia por completo fue, y sobre todo la organización del tiempo, ¿no? En una empresa tienes que estar ahí porque a veces el jefe, si te vas, no sé, a las 8 de la noche, pues qué mal por ti porque eres un flojo y los demás sí se quedan hasta las 9, ¿no? Y tienes que estar ahí desde las 8 de la mañana, no sé, ¿no? Aunque no tengas nada que hacer o aunque ya hayas terminado o logrado tus objetivos incluso del día, del mes, de la semana, etcétera, ¿no? Y como empresario, pues tú trabajas a tu ritmo, con tus horas, con tus horarios, y pues sí, generando tú tus propias prioridades y tus propios objetivos y pues de eso depende que al final que puedas vivir bien, ¿no? Sí, sí, completamente, como que pareciesen dos mundos, ¿No? sí, sí, completamente, como que pareciesen dos mundos distintos, ¿no? Y ahora que sea como preguntarte si nos puedes descubrir cómo es un día habitual en tu vida como empresaria. Cuéntanos qué haces. Bueno, hoy en día, bueno, voy a ser sincera, no fue así desde el inicio, ¿no? Pero bueno, ya hoy en día, un día normal es, pues, despertarme, la verdad es que no me tengo que levantar tan temprano, lo cual agradezco mucho, ¿no? O sea, me despierto, no sé, a las 7, 8, pues desayunar, tengo perritos, entonces una de mis grandes obligaciones en la vida es pasearlos, ¿no? Obligaciones en la vida es pasearlos, ¿no? También, por ejemplo, es algo que me permitía hacer. Siempre me han gustado los perros y siempre tuve perro, pero bueno, ahora tengo 3 porque justamente tengo más tiempo, ¿no? Cuando tenía esta vida laboral, pues no podía darme el lujo de tener 3 perros, ¿no? O sea, ahora puedo dedicarle tiempo a ellos, ¿no? Creo que no puedo dejar la casa sin hacer eso y me voy al gimnasio todos los días. Estoy ahí un par de horas, tomo clases, hago pesas, no sé, lo que tenga que me toque. Y después me voy un rato a la empresa, ¿no? Y ahí depende del día, o sea, varía mucho si es, a veces es revisión pues de cómo van los cursos anteriores, programación de los cursos del siguiente mes. Básicamente mis funciones, como te decía hace rato que aprendí a delegar, son como muy de supervisión. Entonces no requieren que yo esté ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues el tiempo que estoy ahí, digamos, aprovecho de él para revisar todo lo que se tenga que hacer. Y bueno, ya puedo regresar a mi casa en las tardes y lo que se tenga que trabajar, pues ya lo puedo hacer desde aquí, ¿no? Ya no tengo que estar físicamente, lo que te digo que me permite pues estar con los perros y demás. Y es en las tardes donde realizo otras actividades igual dependiendo del día. O sea, si tomo mi clase de aplicación mental, si me toca terapia, no sé, ¿no? Demás actividades que hago como más para mí, ¿no? Sí, completamente. Oye, ¿y pensabas en algún momento, no sé si cuando tomaste esta decisión, porque bien decías, si bien no ha sido así, si tú presente que uno de tus objetivos era balancear tu calidad de vida o balancear estas actividades que son para ti? Fíjate que al principio no, ¿eh? O sea, al principio creo que era más un tema de que ya no estaba como muy contenta en esta estructura laboral. Entonces al principio lo vi más como pues hacer algo propio, ¿no? Como sí, como generar yo una empresa propia, un espacio de trabajo para mí, generar empleos, todo eso, ¿no? Todavía no lo veía así, fue hasta ya mucho después que empecé a ver, bueno, claro que se puede, ¿no? O sea, si así fue hasta ya mucho después que empecé a ver, bueno, claro que se puede, ¿no? O sea, si haces las cosas de cierta manera, claro que se puede balancear y cada vez fue incorporando más de estas actividades hacia, pues, cuidando hacia más mi persona, más que solo el negocio, ¿no? Sí, sí. Pues cuidando hacia más mi persona, más que solo el negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que por ahí las investigaciones y muchas de las recomendaciones que hace la OMS respecto a los temas de salud mental tiene que ver con
reducir los riesgos que el propio trabajo te puede generar, ¿no? De pronto, largas jornadas de trabajo, un estrés que se puede volver conflictivo, que puede tener una repercusión para la salud. Y hay como ciertas técnicas y maneras de poder lidiar con el estrés. Y ahorita nos decías, tomo mi clase de aplicación mental o tomo terapia. Entonces, lo que en tu salud mental, ¿qué es lo que haces? ¿A qué recursos, más bien, de qué recursos dispones tú? Sí, bueno, mira, el primer recurso que utilicé fue la terapia, ¿no? Terapia psicológica. Que ese, la verdad es que empecé desde que tenía 20 años. Y bueno, ese fue específicamente, 19 años falleció mi mamá, entonces bueno, yo decidí que requería pues ese tipo de apoyo, ¿no? Entonces estuve en esta parte de psicoanálisis y desde ahí empecé como a trabajar en pues en conocer un poco más de mí, de mis conflictos internos, del porqué de mis emociones, etcétera, ¿no? Entonces estuve varios años, pero fue hasta el 2013 cuando ya tenía el negocio que como que sentí que me estaba quedando un poco chico ya esa terapia, ¿no? O sea, como que sentí que ya había explotado lo suficiente de eso, ¿no? Como que ya había entendido como de eso, ¿no? Como que ya había entendido como, pues ya le había escarbado mucho a mi vida, ¿no? O sea, entonces ya más bien quería como soluciones, porque me sentía como que no estaba generando los resultados que yo quería, ni en el negocio, ni en mi vida personal. Entonces, por azares del destino, por una amiga, me platicó de este método de aplicación mental y me decía, bueno, justo con este método a mí me ha dado como, pues, más herramientas para lograr resultados, ¿no? Entonces, empecé a trabajar en este método de aplicación mental, empecé a tomar clases y bueno, desde el una vez a la semana, de repente ahí ya por las actividades no nos vemos cada semana, a lo mejor cada 15, pero en un principio fue cada semana un par de horas de aplicación mental. Y bueno, este es un método que ayuda mucho a desechar todas estas creencias y pues sí un poco patrones y a manifestar lo que realmente pues quieres, ¿no? En tu vida. Entonces, a partir de que, no te voy a decir que desde que la empecé a tomar, pero a partir de, no sé, un par de años, empecé a ver cambios drásticos en la empresa. Y bueno, ahí fue cuando ya en la empresa. Y bueno, ahí fue cuando ya empecé como más a ver esta parte bueno, tengo que trabajar en ese momento como en mi mente, ¿no? Y en cómo generar esos resultados. Sí, fíjate que yo recuerdo que hemos por ahí coincidido en varias conversaciones donde te admiro mucho esta capacidad que tienes para hacer negocios, ¿no? O sea, como que es muy rápida, es muy visible y cualquier idea que emprendes o que pones en la mesa es 360 y te genera negocio por todos lados. Y tema de aplicación mental. Y justo nos dices que es un método. Y te quería preguntar, ¿de qué forma el método te ayuda a limpiar estas creencias? Como si nos puedes explicar un poquito más desde tu vivencia, pues cómo lo haces, cómo lo llevas a cabo, si lleva tareas o cómo empezaste a ver un par de años después, pero hoy ya es como parte hasta de ti, ¿no? Sí, mira, el método en general trabajamos con lo que le llamamos líneas de pensamiento, ¿no? Entonces son afirmaciones positivas pues de lo que quieres generar, ¿no? Y bueno, eso de repetición, ¿no? De repetición constante durante nuestra infancia y demás. Entonces, bueno, lo que estas líneas hacen es que también las repitas para que a través de la repetición reemplaces esas creencias anteriores con estas nuevas, ¿no? Y además ayuda, a mí lo que me parece que es bueno, fundamental de todo es que trabajamos con cosas muy específicas, ¿no? Yo las cosas más importantes que vi en cambios fue, y respecto al negocio, me acuerdo que yo le decía a mi maestra, es que quiero clientes, ¿no? Pero de repente te das cuenta de que pues sí llegaron clientes, pero en ese entonces tenía pero de repente era el cliente conflictivo, el cliente que quería pagar poco, ¿no? Que llegaba de estos famosos cupones y que no lo volvías a ver y que además era muy difícil lidiar con ellos.
Entonces ella me decía, sí, pero ¿qué tipo de clientes, no? Entonces tenemos que definir a tus clientes ideales. O sea, a partir de definir a los clientes ideales, bueno, hice la lista, ¿no? Mi cliente ideal paga puntual, mi cliente ideal es responsable con sus citas, mi cliente ideal además complementa su tratamiento en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces te das cuenta que al pedir las cosas de manera tan específica, ¿no? Pues el universo te lo regresa tal cual lo pediste, ¿no? Y entonces eso me empezó a ayudar a que todo lo que pido y todo lo que quiero generar en mi vida lo pida de esa misma manera tan específica. Y pues sí, la verdad es que me ha ayudado a generar muchas cosas que de repente hasta mi maestra me dice, no, es que generas rapidísimo, ¿no? Que ni me lo creo, cosas que de repente hasta mi maestra me dice, no, es que generas rapidísimo, ¿no? Que ni me lo creo, ¿no? Pero ha sido a través de repetición. Por eso te digo que no es que entres al método y generes de inmediato, ¿no? Porque es un proceso que tarda pues algo de tiempo en consolidarse en tu mente y en creértelo y demás. Eso que tarda pues algo de tiempo en consolidarse en tu mente y en creértelo y demás, ¿no? Sí, oye, aparte está bien interesante porque seguro por ahí algunos debatirán esta idea de que justo que pidas al universo manifiestes y que no solo se trata de pedir, ¿no? Pero creo que haces una distinción bien arriba muchas ideas o arrojamos hacia afuera muchas ideas o muchas intenciones y buenos deseos, pero quedan en eso porque no siempre somos tan específicos. Y además que al ser tan específico, justo todo lo que haces alrededor es trabajando para eso, ¿no? No es como sentarte y, ay, por favor, mándame el universo, ¿no? O sea, es todo lo que piensas, lo que manifiestas, lo que haces, es un conjunto para que eso, sí, como eso que se tu genere. energía y tu atención la pones ahí. Exactamente. Nos hablabas hace ratito ya de terapia, nos compartiste el tema de psicoanálisis, ya nos compartiste el tema de aplicación mental, pero te quería preguntar si tienes, sí, ya nos compartiste el tema de aplicación mental, pero te quería preguntar si tienes alguna otra práctica que ocupes hoy también para seguir fortaleciendo tu salud mental. Sí, bueno, tengo varias. Después decidí, cuando estaba en aplicación mental, decidí volver a terapia, pero esta vez ya me ha gustado porque funciona muy de la mano como con aplicación mental, ¿no? También ve como que todo es un proceso, que también tenemos ciertos patrones y cómo corregirlos, de hacernos responsables de, pues, de nuestras acciones y sus consecuencias. Entonces también va mucho más enfocada al resultado. Entonces, creo que esa mancuerna de la terapia y de aplicación mental me ha ayudado muchísimo. La última que incorporé, pues como voy con una como guía espiritual, así le llamo yo, no sé si sea correcto el término. Y bueno, ella hace un proceso como de sanación que para mí, pues yo lo veo como una meditación, ¿no? Yo veía mucha gente que meditaba, ¿no? Y que le encantaba, pero a mí me costaba muchísimo, ¿no? Yo llegué a ir a estas meditaciones grupales y bueno, te iban guiando, ¿no? Yo me distraía muchísimo y nunca podía y así, entonces te iban guiando, ¿no? Yo me distraía muchísimo y nunca podía y así, entonces pues con ella soy yo sola, me acuesto en una cama y me empieza a guiar para, pues sí, como para pues una limpieza pues de sí, de los chakras y demás. Y bueno, eso me ha ayudado muchísimo, ¿no sabes? Porque a mí, que pues a lo mejor son 30 minutos el que estás realmente en ese proceso, pero que es una relajación absoluta, que no pienso en nada más. Y bueno, esa parte me ha ayudado muchísimo. Y la última que hago, que bueno, creo que es también muy importante, que es la parte del ejercicio todos los días, es ir al ejercicio. Y bueno, si bien esto es algo físico, ¿no? Me ha ayudado mentalmente, ¿por qué? Porque me siento mejor conmigo misma, ¿no? Me ha ayudado a que cada vez que veo pues mi imagen en el espejo y veo resultados y así, eso motiva, o sea, creo que al parte, ¿no? Entonces eso me ha motivado y pues sí, me motiva a seguir haciéndolo y es un complemento de todas las demás cosas que realizo. Oye, y hablando un poco de este tema de guía espiritual,
Te quería preguntar si en algún días qué rareza esto y quiero probar y si el hecho de asistir cambió tu perspectiva en este sentido. De pronto como que creo que entrarle a esta onda espiritual es como un mundo que no terminamos de entender y a veces cuesta trabajo dar el paso, ¿no? Sí, mira que, o sea, siempre había sentido como curiosidad, ¿no? Pero pues soy ingeniera, soy un poco cuadrada, ¿no? O sea, como de entrada. Entonces yo lo enfocaba más en las cosas pues más tangibles, ¿no? Lo mental, lo psicológico si quieres, lo físico. Realmente te digo que es la última, pues, la última parte que incorporé a mi vida, pero siempre lo he tenido como, realmente te digo que es la última, pues, la última parte que incorporé a mi vida, pero siempre lo he tenido como esa cosquillita de explorarlo y me encantó, ¿no? O sea, y me di cuenta justo que me faltaba esa parte espiritual. ¿No? Hay mucha gente que lo complementa con, por a lo mejor su religión o con sus creencias y demás, ¿no? Entonces yo como no tenía esa parte, fue como un acercamiento justo a esta parte de la espiritualidad y demás y del contacto contigo mismo y entonces creo que vino a complementar perfecto y era como la pieza de rompecabezas que me faltaba. Ya, qué interesante y gracias también por compartirnos eso. Y ahora algo que te quería preguntar, nos decías bueno, como al principio que habías aprendido a delegar, que ese había sido como uno de tus principales aprendizajes. Y lo que te quería preguntar es si tú has notado que a raíz de integrar estas prácticas, porque ya tienes bastante en la que hoy lideras versus a la que liderabas antes, o a cómo hoy te relacionas con tu equipo, en todas estas relaciones comerciales que vienen alrededor del ser dueño de un negocio. Sí, completamente. Al principio crees que lo puedes hacer todo, ¿no? Y además también cometemos el error muchos emprendedores al inicio de por querer ahorrar dinero, ¿no? De decir, pues yo puedo hacer el diseño, yo puedo hacer la publicidad y puedo hacer casi las clases y todo, ¿no? Entonces, ahora que lo hago de otra manera que aprendí a delegar, ves otro tipo de resultados porque tienes a gente que está totalmente capacitada para hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es una diferencia absoluta. Y también en la manera en que me he relacionado ha cambiado muchísimo, ¿no? Al principio te digo, eres como un poco más cerrado, creyendo que todo lo sabes, casi, y después te vas dando cuenta que no, ¿no? Que todo es muy, pues, y después te das dando cuenta que es lo correcto. Lo correcto es tener a la gente indicada, ¿no? Y que las relaciones comerciales con proveedores, igual con los clientes, son igual de importantes y que pues algo que tienes que ir cuidando todo durante el camino. Sí, completamente. Y qué bueno que también has podido como notar esos cambios, ¿no? Creo que a veces la apuesta por la salud mental pues viene en un mundo que no conoces. Y que a veces los cambios son lentos, o sea, cuando estás en un proceso terapéutico y como decías, de pronto ya me cansé de estar viendo a mí misma bajo ver el beneficio y muchas veces ahí siento que bajamos la guardia y te vuelves a meter en el mudo la inercia que traes de manera natural, ¿no? Sí, es un proceso tan largo, ¿no? Que es muy fácil desesperarse. ¿No? Es muy fácil que no veas resultados al instante, ¿no? Entonces yo lo que he aprendido con todo esto es que todo es un tema de constancia, ¿no? Te digo, ¿no? Desde que empecé las clases, por ejemplo, de aplicación mental, he ido cada semana, ¿no? Y mi maestra me lo platica. ¿Sabes cuánta gente ha iniciado a venir a las clases y después de un mes, 2 meses, o incluso gente que sí empieza a ver resultados, ¿no? Que ya llevan 2 años y dicen, bueno, ya generé lo que quería, ya, ¿no? Y creo que lo importante sea cual sea pues sí, el apoyo que uses, ¿no? Ya sea terapia, sea lo que sea, ¿no? Que haya esta constancia para que de verdad lo desarrolles a todo el potencial, ¿no? Sí, y aparte que quisiera como apalancarme de esto que acabas de mencionar para hacer esta comparación que también decías con la parte física.
O sea, como que parece que estamos muy acostumbrados a que si queremos que nuestro cuerpo cambie, hagamos ejercicio, todos los con la parte física. O sea, como que parece que estamos muy acostumbrados a que si queremos que nuestro cuerpo cambie, hagamos ejercicio todos los días, a todas horas, y entonces eso está bien, ¿no? En fin de semana, y entonces hay una constancia bien grande para que físicamente nos veamos como deseamos necesariamente cuando nuestra mente está necesitando que trabajemos en ella. O sea, como que ahí no necesariamente siento que balanceamos la elección de trabajar en tu mente con esta constancia o consistencia que mencionas, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y lo que acabas de decir es un gran ejemplo, ¿no? La parte del ejercicio. Ahí es un tema de no alimentarte correctamente o de no hacer el ejercicio correctamente, sino de que de verdad tu mente está en otro lado, ¿no? Y entonces el estrés que tienes todo el día no te permite realmente hacer las cosas bien. Entonces es un proceso de muy largo, ¿no? Y muy de darle acá, te digo, eso lo he aprendido muchísimo, ¿no? De que sé, por ejemplo, que los lunes es mi aplicación mental, que todos los días 2 horas dedico a mi ejercicio, o sea, y a veces decimos, es que no tengo tiempo para nada de eso, ¿no? Pero si tenemos tiempo para estar a lo mejor perdiéndolo, no sé, en Facebook, en Instagram, etcétera, ¿no? Sí, porque la realidad es que todos lo hacemos, ¿no? Pero no nos damos este tiempo de voy a trabajar en mí, ¿no? Y en lo que yo necesito. Y en el momento en el que trabajas en ti, todo lo demás se da. Sí. Sí, como que nuestras prioridades están en otro lado, a veces hasta en el estar pensando que no tengo tiempo porque pues estás metido en el problema más allá, en el estar pensando que no tengo tiempo porque pues estás metido en el problema más allá de buscar y encontrar formas para tener una solución, ¿no? Fíjate que también ahorita algo que estaba pensando y que creo que hace la diferencia y es algo que también noto mucho contigo en esta consistencia, decías, de pronto me di cuenta que de pronto a lo mejor también pasa que ya llevas muchos años aprendiendo algo, tomando estas clases, pero buscas otras maneras para explorar y seguirte nutriendo. ¿Tú crees que esto es algo que sea como muy personal, que venga por ahí de a lo mejor tu entorno o de lo que ves? ¿O qué consideras de a lo mejor tu entorno o de lo que ves? ¿O qué consideras que es lo que te ha permitido mantenerte constante y buscando como nuevas formas? Pues yo creo que los resultados, ¿no? No creo que es algo que estuviera en mí antes, ni siquiera recuerdo antes haberlo como ni siquiera recuerdo antes haberlo como pensado así, ¿no? Pero creo que cuando empiezas a ver resultados, cuando empiezas a ver que pues todo, el mundo puede ser muy diferente a como lo veías antes, ¿no? Tu vida puede ser muy diferente, al final esto me está ayudando. Y entonces se vuelve un círculo virtuoso porque sigues trabajando en eso y entonces generas todavía más resultados, ¿no? Y eso eso es creo que lo que, pues el gran factor que motiva a que lo sigas haciendo. Sí, y hablando un poquito de resultados, no sé si nos quieres platicar un poco, pues al final sostener, ¿no? Porque estando en una organización como que tienes mucho camino ya hecho, pero hay otros sosteniendo la parte financiera, que yo creo que en muchas ocasiones ese es uno de los puntos clave, pero en tu caso en particular tú has sido quien ha tenido que sostener esta libertad financiera, sostener esta libertad financiera para ti, para las personas que trabajan contigo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo va la academia? ¿Qué es lo cómo visualizas este éxito? Bueno, pues, ¿cómo ha crecido? Pues muchísimo, ¿no? Empezamos de que era yo sola, ¿no? En la academia, porque te digo que como me gustaba mucho la parte del maquillaje, pues dije, bueno, vamos a dar clases de maquillaje y sobre todo de automaquillaje, ¿no? Y de ahí pues empecé a incorporar gente a trabajar, también otros maquillistas y después vimos que, bueno, también la parte de las pestañas y también la parte de las cejas y la parte de la cosmética, más y más maestras y también después se incorporó alguien para llevar las redes sociales, se incorporó alguien para administrarla, hasta ya en los últimos años se incorporó una parte legal porque después te das cuenta que todo negocio requiere una parte legal y así, ¿no? Entonces, bueno, ha crecido mucho en ese sentido y eso que pues yo me enfoqué en lo que me tengo que enfocar, ¿no? Que es pues, en innovar,
en estar al pendiente de qué nuevas técnicas hay para que las incorporemos y demás, ¿no? Y pues también ahí ha sido muy padre ver ese crecimiento que no solo ha sido mío, ¿no? Sino que ha sido de la gente que trabaja conmigo. Maestras bueno, me parece que casi todas las maestras que tenemos ahorita fueron alumnas en algún momento, ¿no? Entonces, pues ellas iniciaron así, como inician muchas mujeres pues que quieren ser emprendedoras en este mundo de la belleza y toman un curso y deciden que a veces poner un estudio en su casa o rentar un pequeño local y así, y bueno, ellas así iniciaron y hoy en día todas tienen sus estudios propios y además pues imparten clases, ¿no? Están certificadas porque es algo que cuidamos mucho, que todas estén certificadas y demás, ¿no? O sea, como que tenemos estándares muy establecidos de lo que queremos para la empresa. Entonces, bueno, ha sido muy, muy padre ver ese crecimiento en ellas, ¿no? Y que trabajan súper bien y súper contentas porque hacen lo que les gusta. Entonces, bueno, eso ha sido la parte de cómo hemos crecido y bueno, creo que para seguir creciendo es eso, quiero seguir impulsando a mujeres emprendedoras, ¿no? Quiero seguir impulsando que más chicas lleguen y estudien con nosotros, ya sea las técnicas que tenemos ahorita o nuevas técnicas y que pongan sus estudios y que eventualmente puedan incluso dar clases y demás, ¿no? Ya está el personal administrativo pues que ha crecido, también la parte de lo que han aprendido aquí, ¿no? En la empresa. Claro, te lo preguntaba porque me parece algo como muy virtuoso que al final, como dices tú, tu propio crecimiento se traduce en todas las personas que dependen de ti. Es algo como muy virtuoso que al final, como dices tú, tu propio crecimiento se traduce en todas las personas que dependen de ti, ¿no? Y creo que esta Academia de Belleza ha ofrecido posibilidades de crecimiento a mujeres que tal vez en otras circunstancias a lo mejor solo asistes al curso y pues estás como debatiéndote entre ti misma, entre si eres capaz, no eres capaz, que de pronto también son como varias cosas que nos persiguen en el pensamiento de una mujer cuando decide tomar las riendas de cómo generarse sus propios recursos, ¿no? Y creo que este valor o esta pauta que sigues marcando en cómo aportas a la vida de las demás. Sí, la verdad que sí, y es muy padre, te digo, cuando te enteras de esas historias de éxito, me acuerdo mucho de una chica que llegó a curso de maquillaje y fue hace muchos años, al principio que les pedimos que se presenten en el grupo, nos contó que se acaba de divorciar y que bueno, no sabía qué hacer porque además tenía muchos problemas con la parte de la manutención con el ex marido, etcétera, ¿no? Entonces, que quería hacer algo para pues ya empezar a generar ingresos, ¿no? Y bueno, tomó curso de maquillaje, que de pestañas y de lifting y demás, y años después nos encontramos en una expo, ya ves esas expos que realizaban de belleza, y pues nos platicó que le estaba yendo súper bien, que ya tenía su salón, que ya tenía empleadas, que estaba súper contenta y que pues bueno, ya con sus hijos todo pues marchaba muy bien en la parte de económica, ¿no? Entonces da muchísimo gusto cuando ves estos casos, porque muchas veces te das cuenta que hay muchas mujeres orilladas a llegar a eso, ¿no? Por situaciones con su pareja o así, y muchas otras que no, que realmente pues quieren dedicarse a la belleza y quieren empezar, ¿no? Y también están los casos como decías, a veces hay gente que se da cuenta que a lo mejor, también están los casos como decías, a veces hay gente que se da cuenta que a lo mejor no es lo suyo, o sea, hay de todo, ¿no? Pero estos casos de éxito son muy enriquecedores para nosotros, ¿no? Y te digo, o sea, es parte de lo que te decía hace rato, ¿no? Es un resultado que ves y que te motiva a querer seguir dando resultados, ¿no? Obviamente todo es una empresa, hay un resultado que ves y que te motiva a querer seguir dando resultados, ¿no? Obviamente todo es una empresa y generamos nosotros ingresos, pero pues nos da mucho gusto que ellos también se ven beneficiados de estas capacitaciones y además lo traduzcan ellos en beneficios económicos para ellas. Sí, completamente. Creo que ahí es donde hace el cierre este círculo virtuoso. Y oye, y hablando a lo mejor de resultados y planes, ¿qué es lo que planeas para los siguientes 12 meses? ¿Cómo visualizas tu academia? Bueno, en la parte de la academia, pues seguir incorporando
tenemos ahí algunas opciones en línea también que quisiéramos explorar más en los próximos 12 meses. Y bueno, también como que ya pues sí, el emprendedor que hay en mí ya me está llamando a que haga otra cosa, ¿no? Como que dije, esto creo que ya está caminando solo, creo que ya puedo empezar a poner mi energía en otra cosa. Todavía no sé qué, todavía la ando pensando y ando ahí haciendo lluvia de ideas, pero creo que ya es momento de que también yo y mi mente se ocupen en un proyecto nuevo de emprendimiento. Entonces, pues sería el plan para los próximos 12 meses, pues es combinar las dos cosas, ¿no? O sea, generar este nuevo proyecto y pues seguir manteniendo el que ya está funcionando bien, que siga también o mejor. Súper, qué bueno. Oye, y hablando de esto, ¿algún consejo que le quieras dar a la audiencia, a aquellos empresarios, aquellos emprendedores, aquellos que todavía están a lo mejor en esta búsqueda del balance de vida? ¿Qué es algo que les recomendarías? Pues mira, yo creo que hay muchísimas opciones en el camino, ¿no? O sea, yo te hablé de las que a mí me han funcionado, ¿no? Aplicación mental, la terapia y así, con sus, pues sí, con sus pensamientos, incluso la parte hasta espiritual, religiosa, no sé, ¿no? Entonces yo les diría, no es tiempo perdido lo que inviertas en eso, al contrario, ¿no? O sea, sí bueno, primero dedicar a encontrar qué es lo que te va a funcionar, primero dedicar a encontrar qué es lo que te va a funcionar y una vez que lo encuentres, trabajarlo al máximo y no es tiempo perdido, ¿no? Creo que esa sería una recomendación. Obviamente la parte que hemos platicado de balancear la vida, ¿no? Ahora como emprendedoras ya no tenemos que vivir esto. Yo me acuerdo que algo que yo odiaba cuando trabajaba eran las 2 horas que me hacía de ida y 2 horas de regreso, ¿no? Entonces, cuando eres emprendedor ya no tienes que hacer eso, porque al final tú decides en dónde pones tu negocio, tú decides cómo es y pues tienes que adaptarlo también a tu vida, ¿no? Entonces, pues también esa parte, ¿no? No hacerse la vida más complicada, yo en algún momento yo me generé que el negocio estuviera a 5 minutos caminando de mi casa, ¿no? Entonces, o sea, se puede, ¿no? De repente tenemos estas ideas de no se puede y todo está lejos y todo tiene que ser así, ¿no? Y no, o sea, todo se puede hacer que lo pongas como tú quieres que sea tu vida, ¿no? Entonces, eso sería una, y la otra parte, te digo, lo de empezar a delegar, ¿no? O sea, creo que eso sí es bien importante. Si a mí alguien me lo hubiera dicho desde un principio, creo que hubiera tenido resultados en la empresa mucho antes, ¿no? De destinar, pues sí, la parte económica para tener a gente que está capacitada para hacer eso, ¿no? O sea, tan sencillo como la publicidad, ¿no? O sea, si yo no soy un experto en publicidad, tengo que contratar a alguien que lo sea, ¿no? O sea, no tengo que contratar a alguien que lo sea, ¿no? O sea, no ver nada de eso como un gasto, todo eso es una inversión. Sí, completamente. Oye, gracias por compartirnos estos 2 tips, creo que son súper valiosos y me encanta más esta idea de pensar que es posible, ¿no? Creo que pensaba un poquito en retrospectiva y con esta pregunta ya prometo que es la última, que quería preguntarte si regresaras el tiempo 9 años atrás cuando tomaste esta decisión de decir voy a hacer algo por mí misma y entonces voy a salir a lo mejor de este lugar conocido que al final da mucha seguridad, que consideres que te haga falta de esa vida que tenías antes a la vida que tienes hoy. Probablemente la parte social. Y por eso creo que es importante compensarlo con otras cosas, ¿no? Porque bueno, estando en una oficina con tanta gente, pues tienes al compañerito con el que vas a comer y con el que platicas y que en las mañanas y, o sea, al final pues somos seres humanos sociales, ¿no? Entonces, me acuerdo que eso al principio me costaba mucho, era de todos los días comía sola, ¿no? En mi casa, ¿no? Entonces eso me costaba mucho. Entonces, bueno, ¿qué hago ahora? Por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? En un lugar donde conozco mucha gente, donde platico con mucha gente, que bueno, ahorita también con la situación de la pandemia, pues la parte social creo que para todos quedó un poquito mermada. Sí, mermada, digamos.
pero creo que es lo único que realmente extraño. Y hoy en día ya no, porque creo que ya lo he compensado con otras cosas que hago. Pero fuera de eso, al contrario, solo puedo ver beneficios, ¿no? O sea, mi tiempo, puedo viajar cuando yo quiera, puedo acomodar todas mis actividades, de verdad que no lo cambiaría por nada, ¿no? A pesar de que al principio, ¿no? Porque dices, pues sí, a lo mejor no me encanta aquí, pero cada quincena llega mi sueldo, ¿no? Y al principio es difícil, ¿no? Y es difícil que empiece a haber como esta, pues, constancia en los ingresos. Pero una vez que lo logras, de verdad que esta parte tiene todos los beneficios. Y si logras esto de darlo con tu, pues sí, con cuidar tu salud física y mental, espiritual y hacer lo que te gusta, que en mi caso, por ejemplo, es viajar, pues, o sea, ya estás del otro lado, ya qué más puedes pedir, ¿no? Sí, y aparte mencionabas que sientes mucha pasión por lo que haces porque es algo que te encanta, entonces ya ahí tienes como es algo que te encanta, entonces ya ahí tienes como todos estos pilares prácticamente cubiertos. Sí, así es. Muy bien. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere saber un poco más de la Academia de Belleza o de ti, ¿dónde te puede buscar? Sí, la academia se llama Pink Mint Makeup y nuestras redes sociales son en Facebook Pink Mint Makeup, así tal cual. También en Instagram nos encuentran como Pink Mint Makeup y nuestra página web es pinkmintmakeup.com. Súper. Pues de cualquier forma se las pongo también en el texto para que tengan acceso a las mismas. Y pues nada más en el texto para que tengan acceso a las mismas. Y pues nada más agradecerte que hayas querido participar también en esto. Creo que tener muchos más testimonios positivos de cómo puedes cambiar tu vida literal y diseñarla a la medida a pesar de tener un emprendimiento. Gracias también por compartirnos tus prácticas y también por compartirnos tus tips y pues finalmente tu tiempo. Entonces, gracias y nos escuchamos pronto. No, muchas gracias a ti. Bye. Bye. Le agradecemos a Mónica que nos ha dicho aplicación mental y sanación espiritual como elementos importantes para poder estar en balance y lograr el éxito y diseñar la vida que ella pues ha querido tener. Deseamos también que tenga mucho éxito en su siguiente proyecto. Y por ahí les adelanto que este tema de aplicación mental o este método y la parte de sanación espiritual pues ha llamado también la atención, así que les prometo que les traeré en breve a un par de especialistas para que podamos hablar también mucho más a detalle de estos temas. Nos vemos la próxima y no olviden compartir el episodio si les gustó y consideran que a alguien más le pueda gustar y seguir en redes en Instagram @emocionandopodcast. Nos vemos la que sigue, bye.